Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este capítulo donde hablamos de lingüística. En el capítulo anterior hablamos sobre las interfaces, las combinaciones de los niveles de la lingüística, la morfofonología, morfosintaxis. Hablamos del campo lingüístico en donde podemos trabajar. Y en este tercer capítulo hablaremos sobre diversidad lingüística, la diferencia entre lengua, idioma, variante, dialecto y demás temas sobre diversidad lingüística. Acomódense bien porque nosotros somos los lingüistas. Estás escuchando Los Lingüistas. Ahora estamos presentes en este capítulo. Damos gracias al Laboratorio de Lingüística que nos prestó sus instalaciones al Laboratorio de Lingüística de la ENA. Nos prestó los micrófonos, el espacio, entonces agradecemos mucho al laboratorio. Conmigo están Armando Doroteo, Hola, ¿qué tal? Rodrigo Olivera Hola. y Raimundo Velázquez. Hola, ¿qué tal? En este capítulo, como ya dije, veremos qué es diversidad lingüística. Entonces empecemos con esa pregunta. ¿Qué es diversidad lingüística? ¿O qué es diversidad para empezar? Ok. Pues yo diría. A ver, déjenme nada más me acomodo. Este. Yo diría que la diversidad lingüística, más bien que la diversidad es simplemente, pues, que haya mucho de distinto en el espacio en el que estás poniendo atención y estás diciendo que es diverso, ¿no? Entonces, en este caso, yo diría que diversidad lingüística es justo que hay muchas formas de hablar dentro de un territorio, y esas formas de hablar pueden ser desde pequeñas variaciones que serían un poco menos diversas hasta eh, con una variedad enorme de lenguas. Y entonces ahí diríamos que es muy diverso el territorio del que estamos hablando, como puede ser México o el mundo, lo que querramos. ¿Alguien más? Sí, pues yo diría que la diversidad sería una amplia variedad de algo en particular. En el caso, no sé, de México podemos hablar de diversidad cultural, diversidad gastronómica, ¿no? Y ya en Biodiversidad específico... también. ¿Eh? Biodiversidad. Biodiversidad, exactamente, distintos tipos de ecosistemas, ¿no? Que están dentro de un mismo territorio nacional. Y concretamente hablando de diversidad lingüística, pues compartiría mucho de lo que decía mi compañero, una amplia variedad de sistemas lingüísticos, ¿no? Que están en constante convivencia, ya sea por diferencias mínimas hasta sistemas lingüísticos que son completamente ininteligibles entre ellos. Bueno, yo diversidad la veo como distintas formas de ser, o en este caso, si nos referimos a lenguas, distintas formas de expresar tipos de hablas. Eso es lo que comentaría. Con respecto a dijiste tipos de hablas, bueno, acá estaríamos hablando un poco de lenguas variantes, dialectos, pero yo creo que una de las como palabras o conceptos que usamos indistintamente, bueno, que yo usaría indistintamente es lengua idioma. Yo usaría, no sé, idioma inglés, idioma náhuatl, lengua inglesa, lengua náhuatl, pero ¿por qué creen que se da, a veces muchos dicen idioma inglés, pero no consideran un idioma el náhuatl? ¿O por qué creen que se da como esa diferencia? ¿O qué significa lengua y qué significa idioma? Mm, Pues yo ahí mencionaría que, pues sí, lengua e idioma son prácticamente lo mismo. Eh, Nada más que, pues en lingüística utilizamos más la palabra lengua, pues por costumbre, creo yo. Así de. eh, y cuando llegas a escuchar que se utiliza una de las dos palabras con lenguas indígenas, llegas a escuchar más lengua que idioma. Escuchar idioma náhuatl me suena hasta raro, pero eso yo creo que tiene que ver con que los lingüistas fuimos los primeros en poner sobre la mesa que sí son lenguas propias.
bueno, no los primeros, pero de los más vocales en eso, en decir, esto es una lengua, no es un dialecto, que es como la gente ha llamado mucho a las lenguas nativas de México. Entonces, creo que eso ha hecho que se prefiera usar el término lengua que el término idioma al referir, y definitivamente cualquiera de los dos es 1000 veces mejor que el término dialecto para hablar de el náhuatl, el maya o cosas por el estilo. Sí, yo consideraría que esta distinción entre decir lengua o idioma también depende de la apropiación que la comunidad lingüística le dé al sistema lingüístico que está utilizando, ¿no? En el caso del inglés, pues nosotros lo estamos concibiendo desde una perspectiva externa, ¿no? En la que nosotros le estamos llamando idioma, pero habría que ver cómo ellos autodenominan, ¿no? Y bueno, también dependiendo de la comunidad lingüística de la que se está hablando, porque podría ser diferente que sea el inglés de Estados Unidos al inglés de Inglaterra, ¿no? También yo consideraría que esta noción de idioma tiene que ver o tiene un tinte político de por medio, ¿no? Así como de saber delimitar y el grado de oficialidad o el estatuto que tenga cada lengua en un determinado territorio, ¿no? Creo que iría más por allá, pero también me atrevo a decir que he escuchado a personas que mencionan idioma a las lenguas indígenas, entonces no lo vería como algo extraño completamente, pero sí es verdad que dentro de la lingüística hemos utilizado con mayor constancia el término lengua, ¿no? Para denominar a los sistemas. Bueno, creo que la lingüística como disciplina ve a las distintas formas de habla como lenguas, precisamente porque no se quiere meter en esos problemas políticos. Entonces, a todas las formas o todas las variantes de hablas las puede tratar como lenguas, pero también para un mejor análisis clasifica a algunas formas de habla como variantes dialectales dentro de una misma lengua. Yo podría comentar eso. Porque de hecho, bueno, ahorita que comentaste variantes, ¿a qué te refieres con variantes dialectales? O sea, yo he escuchado variante y aparte dialecto. O sea, ¿es igual el concepto de dialecto variante o tiene algo diferente? Porque igual con eso de que decía Armando, algo político, creo que es todavía más común que te pregunten ¿qué dialecto hablas? Como para referirse a las lenguas indígenas, no tanto qué lengua indígena hablas o simplemente qué lengua hablas. ¿Cuál creen que sea primero esa diferencia de dialecto y variante y luego ese nombramiento que le dan a las lenguas indígenas? Sí, comúnmente creo que se ha asociado este término de dialecto a las lenguas indígenas a lo largo de la historia del México independiente, ¿no? Y bueno, yo creo que tiene eminentemente una connotación peyorativa, ¿no? Como de considerarla inferior respecto a la lengua hegemónica, ¿no? Que sería el español en este caso. Que recientemente pues se ha tratado de que esta relación que tienen entre estas dos lenguas pues tenga cierta igualdad, ¿no? O equidad entre ambas, pero pues resulta a veces complicado, ¿no? Incluso a las personas que pues no lo ven como una forma peyorativa, podría resultarles complicado introducir este nuevo término de lengua, ¿no? Pero dentro de la lingüística nosotros denominamos a una variante dialectal como a una variación o la manera particular de hablar un sistema lingüístico de una comunidad en concreto. Eso sería una variante dialectal. Pues yo diría también aquí hemos hablado como de cada quien tiene su forma de habla y los lingüistas tratamos las formas de habla como lenguas.
Pues sí, pero obviamente tampoco es como que un lingüista vaya a decir que yo hablo una lengua diferente a Brian simplemente porque hablamos con hablas diferentes, ¿no? O con Armando. Sino que podemos formar una familia de hablas parecidas que tienen... que todavía se entienden, todavía podemos interactuar, y es por eso, y a esa diversidad a todas las hablas que juntas nos permiten hablar, a pesar de que tengamos cambios entre una y otra, es a lo que normalmente llamamos lengua en lingüística. Claro está que también hay, como hemos mencionado, a veces hay situaciones políticas en medio que hacen que dos comunidades teóricamente puedan hablar entre ellas, porque, porque todo nos dice que sí se deberían entender, pero por política se niegan a entenderse. En cambio, aquí en México tenemos es por eso que decimos que México es de muchas, es un territorio con muchas lenguas, porque literalmente alguien que habla náhuatl no puede comunicarse con alguien que habla español si no ha aprendido antes español. Entonces, y dialecto lo decimos justo para, ok, todas las similaridades de las hablas de los habitantes de un territorio en específico. Y es también por eso que no decimos que el náhuatl tiene dialectos, pero el náhuatl no es un dialecto, porque pues hay de distintas regiones, y así con todas las lenguas indígenas, el habla de ciertas regiones tiene sus formas de hablar. Como aquí en español, el habla de Tepito es un dialecto del habla de la Ciudad de México, que es un dialecto del habla mexicana, y así, etcétera, etcétera. Entonces, tú dirías que el náhuatl de Tepito es un dialecto, bueno, el náhuatl, el español de Tepito es un dialecto y el español de Ciudad de México es otro dialecto. Y si hablamos de español mexicano y español argentino, ¿es un dialecto o ya hablamos de variante? Eso es lo que es interesante. Variante y dialecto muchas veces, en lingüística en general, pueden ser sinónimos, aunque variante también puede no tener carga geográfica, mientras que dialecto sí tiene carga geográfica de que es cierta región, y variante puede ser la variante de el español de los abogados, que a veces me pregunto si no es de otro idioma, porque a veces no les entiendo, pero sí, así como que variante es más flexible, no te dice nada de geografía, dialecto sí. Y otra cosa importante es que hace diferente el habla de Tepito, el habla de Tepito, el habla de la Ciudad de México o el de México contra el de Argentina, es que nosotros no tenemos problema con que nos llamen variante o dialecto, cualquiera de los dos está bien. En lenguas indígenas, por la historia de que la gente las avergüenza con la palabra dialecto, muchas veces ellos rechazan que utilices la palabra dialecto, incluso para referirse a sus variantes. Entonces prefieren que les llames variante. Eso me pasó mucho con hablantes de zapoteco o de macuiltianguis. Se negaban a que dijeras que era el dialecto de macuiltianguis. No, era la variante de macuiltianguis. Bueno, yo sí, el ejemplo que da es creo que claro para partir. O sea, ubicamos el español que se habla en Sudamérica. Hay distintas variantes de español en América como en España. Alguna vez comentábamos eso, ¿no? Y creo que eso es claro para todos, pero el problema es cuando tratamos de estudiar, digamos, la diversidad lingüística de México, que parte de la diversidad cultural, ¿no?, de México. Entonces, ¿cómo le hicieron? Supongo que fue por los años 50 del siglo pasado, para identificar patrones de semejanza entre distintos tipos de habla, para decir que, por ejemplo, hay determinadas variantes dialectales del zapoteco en Oaxaca, ¿no?, por ejemplo, o variantes dialectales del náhuatl en distintos estados.
Pero bueno, eso igual Armando nos podrá decir algo más al respecto porque, bueno, tú te dedicas al zapoteco. Sí, está buena tu pregunta. Bueno, sí, en el caso concreto de las lenguas zapotecas, podemos hablar primero que es una macrofamilia, ¿no? Hay un ancestro común de estas lenguas zapotecas, pero todas han diversificado hasta llegar a ser lenguas ininteligibles entre ellas, ¿no? Con algunas deben de tener cierto entendimiento, ¿no? Por ejemplo, quiero hablar del zapoteco de Cajonos, que se habla en la Sierra Norte, y el zapoteco del Rincón, que igual se habla en la Sierra Norte, y en charlas con distintas personas, tanto de las comunidades de Cajonos como de comunidades del Rincón, me han dicho que sí llegan a entenderse con relativa facilidad, ¿no? Pero ellos lo consideran como, no al grado de llamarles lenguas, pero sí dicen que son diferentes, es diferente al menos al habla en concreto de su comunidad, ¿no? De su comunidad lingüística. Pero sí, como lo dices, hay distintas variantes dialectales o dialectos dentro de las lenguas zapotecas, y que creo que al menos en las lenguas zapotecas se puede acentuar mayormente la diferencia, ¿no? Es mayor la variación que puede haber entre un pueblo y otro pueblo a lo que podría haberse expresado en otras lenguas indígenas que se hablan en México, que tal vez territorialmente están más alejadas, pero no hay tanta variación. Bueno, te referiste a inteligibilidad. ¿A qué se refiere ese criterio para distinguir hablas? Pues bueno, es adjetivo, ¿no? Inteligible. Hace referencia al grado de entendimiento que tendrían dos personas nada más para poder comunicarse, ¿no? Pero yo siento que sí es un término bastante amplio también, ¿no? Porque también dependería de muchos factores más, ¿no? Por ejemplo, lo que comentaba hace un momento mi compañero, ¿qué tal si hay un factor político, un factor externo social que está interviniendo, ¿no? En este concepto de inteligible, ¿no? Por ejemplo, si hay dos comunidades tienen un conflicto entre ellas y por ese hecho una de las personas pertenecientes a un grupo va a decir que no comprende a las del otro, pues ni qué hacerle, ¿no? Pero en términos lingüísticos sería eso, el entendimiento fácil entre dos personas que estén hablando el mismo sistema lingüístico. Obviamente, si ya estamos hablando de lenguas que tuvieron un ancestro en común, por ejemplo, podríamos hablar ya en términos mayores, ¿no? Tal vez el zapoteco y el mazateco, que se ha determinado que tienen mayor parentesco estas dos lenguas que con otras lenguas que pertenecen a la misma familia lingüística, la familia otomangue, ¿no? Ya sea, no sé, el mixteco, el amuzgo, ¿no? Entonces, hablando claro que entre el zapoteco y el mazateco, podríamos decir que ya hablamos de sistemas lingüísticos diferentes, ¿no? Y ahí es donde no se podría tener ese grado de inteligibilidad, ¿no? Entre las dos lenguas. Yo también querría añadir justo que a veces el problema es que tú tienes a alguien que entiende a otro alguien, pero este segundo entiende a un tercero y el primero no. Eso es muy frecuente en las lenguas del mundo. Honestamente, creo que si alguna vez alguien ha tenido la curiosidad de ver las lenguas de España, claro. Primero, escritas son bastante fáciles de entender y habladas en unos cuantos minutos ya te enteraste de toda la conversación. Y ellos, a su vez, por ejemplo, los catalanes pueden entender muy bien el francés, pero el francés definitivamente ya no lo entendemos nosotros. Entonces, y a veces también pasa que el criterio de inteligibilidad no es tan bueno porque va en una dirección pero no el otro. Uh-huh. Los portugueses de Brasil, bueno, los brasileños, nos entienden muy bien a los latinoamericanos. Y en cambio, hablantes de español, ¿no? Sí, y en general a los hablantes de español, pero más a los latinoamericanos. Y sin embargo,
nosotros nos lanzan ahorita en Brasil y nos quedamos confundidos un buen ratito. Y definitivamente nos lanzan a Portugal y estamos perdidos. Sí. Entonces, puede ir en una dirección o en otra y puede ser gradual. Entonces, eso lo que termina haciendo es que realmente las fronteras entre lenguas no sean absolutas. O muy cerradas. Sí, son al fin y al cabo terminan siendo decisiones políticas, que es a lo que estamos volviendo. Siempre termina siendo política. De hecho, diversidad, no podemos hablar de diversidad sin hablar de política del lenguaje, porque de hecho en España está muy raro sus lenguas, porque hay veces donde entra lo político, donde los valencianos dicen que no se entienden con los catalanes y así. Entonces, ¿tú cómo podrías saber la inteligibilidad si los valencianos o los catalanes dicen que no hablan la misma lengua, si dicen que no se entienden? Entonces, es un problema muy, muy difícil de entender. Incluso en México, volviendo a México, siento que hay comunidades donde nosotros la analizamos y vemos que tienen como las mismas palabras, los mismos sonidos, y les preguntamos que si entienden algo y no entienden. Entonces, aquí entra como lo que dice el INALI. Hay 68 grupos lingüísticos o familias lingüísticas y sus 365 variantes, pero estas 365 variantes podemos considerar todas lenguas propias o variantes. Hay algunas variantes o hay algunas lenguas que podrías considerar como lenguas. ¿Ustedes qué opinan? Pues yo creo que la solución del INALI fue en cierta forma la correcta, de evitar el problema usando otras palabras. Grupos lingüísticos. Así y decir variantes del grupo lingüístico, porque fue como una forma de... pues estas cosas están agrupadas en ciertas formas. Así pero sí, obviamente no es útil, porque como regresando al zapoteco, que creo que es el caso más extremo de aquí de nuestro de México, el zapoteco, definitivamente hay variantes del zapoteco que te llaman, y esta es una sola lengua. La gente se imagina que es una sola lengua porque es un solo nombre, zapoteco, pero a la hora de la hora no se entiende nada. Y también puede pasar el problema inverso, de que tienes lo que decías de Valencia y Cataluña, no es un problema único. Nos pasa aquí en México con el mayo y el seri, si bien me acuerdo. Creo que sí. Sí, el mayo y el seri también tienen ese mismo problema, que se odian a muerte, no se quieren ver ni en pintura, pero honestamente los ves en un diccionario, en un texto, los escuchas y suenan exactamente igual. Entonces, honestamente creo que no podemos... Creo que la solución del INALI es la correcta, de decir grupos. Ni siquiera es un tecnicismo, no significa nada para un lingüista decir grupos más que conjunto. Pero era la decisión más correcta políticamente. Y sí, si quieres llamar a cada una de estas variantes variantes lenguas, pues si tu criterio lingüístico, formal, te sirve para eso, sí, está bien, yo creo que está bien. Bueno, sí, quizás la pregunta o lo que se me ocurre es ¿cuántos criterios hay para agrupar, digamos, distintas variantes de una misma habla sin decir que son de una misma lengua? Entonces la opción del INALI fue grupo, ¿no? Sí, es un genérico que no evita peleas, ¿no?, entre los mismos grupos, ¿no? No le da la razón a nadie, ¿no? Sino simplemente quizás se evita problemas, ¿no? Pero desde la disciplina lingüística creo que el llamar a todas las variantes como lenguas asumiría que todas tienen las mismas las propiedades necesarias como lengua, es decir, que tienen una estructura, funciones, tienen contextos de comunicación para ser llamadas como lenguas. Entonces, en ciertos casos, la disciplina
asume a las variantes como lenguas, digamos por justicia lingüística, no sé cómo le podría llamar, ¿no? Y para estudiarlas mejor, pues las pone como variantes. No sé si el zapoteco sea el ejemplo más emblemático, ¿no? de México con respecto a las distintas variantes, porque aparte sí hay varios estudios sobre las variantes del zapoteco. Pero, y aparte, no sé hasta qué punto el que estén ubicadas en un territorio pueda ayudar o hacer más difícil, ¿no?, su estudio. O sea, uno diría que pues, es más fácil, por ejemplo, en el ámbito educativo. Sí. Digamos, la intención de que tengan formas de escritura, normas de escritura, sería que entre variantes se puedan comunicar. Pero si cada variante tiene sus razones o justifica por qué no se entiende con otra variante, pues estaría justificado que se trabajara un tipo de norma especial para esa variante, ¿no? Pero es un tema que se mete en otros asuntos. Sí, bueno, incluso creo que hay diferentes ejemplos. El de Zapoteco es uno donde en un pequeño espacio geográfico hay diferentes variantes, pero en el náhuatl, donde está como la mayoría del territorio, igual hay diferentes variantes. Incluso yo llamaría algunas lenguas, como el náhuatl del Istmo, donde ya no tiene vocales o consonantes como cuá, sino ya tiene una ba, o la tla ya ni siquiera la tiene. En tlacat, hombre, aquí sería tagat, o sea, ya lo sonoriza algunas palabras, ya quita la tla. Entonces sí hay que... En México sí vemos muchos ejemplos donde el zapoteco, una pequeña área geográfica, muchas variantes, pero incluso una gran área geográfica, más variantes. Incluso creo que el zapoteco tiene más variantes que el náhuatl, ¿no? Sí. Tiene más variantes. Y bueno, tampoco me atrevería a decir que es un territorio pequeño, ¿no? Bueno, o sea, a comparación del náhuatl se podría decir que es relativamente más pequeño, pero aún así la variación, por ejemplo, se habla zapoteco en muchas regiones de Oaxaca, ¿no? Desde la Sierra Norte, en la costa, en el Istmo, en los valles centrales. Entonces, sí hay mucho territorio, está extendido las lenguas zapotecas a lo largo del estado oaxaqueño. Incluso ha habido migraciones del siglo pasado a otros estados que creo que ahorita el que recuerdo es Veracruz, ¿no? Hay zapoteco que se habla en Veracruz. Entonces también tendríamos que ver este tipo de cuestiones. Yo apelo también a esta noción que toma el INALI de agrupación, es agrupación lingüística, ¿no? Para denominar a un conjunto de lenguas y a su vez variantes que tienen cierta similitud entre ellas, ¿no? Que guardan una relación. Porque creo que es una forma fácil para poder para poder generalizar y después entrarle ya como a la materia y poder distinguir las diferencias entre ellas y a partir de ello denominar si las vamos a llamar lenguas o variantes de una lengua. Sí, bueno, incluso creo que lo de Inali ayuda un poco a saber lo que decía Ray de la educación para poder mandar maestros o poder mandar materiales de una lengua, una variante, pero creo que a veces esa ayuda es mala porque ha tocado a veces, he sabido veces donde maestros que van a enseñar a una comunidad, no sé, de habla náhuatl, el maestro no habla náhuatl, habla otomí, habla otra lengua. Entonces siento que también esa diversidad conlleva algún problema, o conlleva un problema grande dentro de la educación lingüística en México. Bueno, educación indígena en México. Creo que ese es un gran problema de la diversidad. ¿Ustedes qué piensan sobre eso? Bueno, yo podría solo comentar que dentro de las políticas lingüísticas hay dos formas, ¿no? Que es la que viene de las instituciones oficiales hacia las comunidades o las que nacen de las comunidades. Entonces creo que el INALI está trabajando esa política lingüística que es la que nace de las comunidades.
Entonces, de lo que se trata es que las mismas comunidades se organicen y ahí mismo se formen los maestros. Creo que esa es una forma que está trabajando el INALI, que no tiene mucho, ¿no? Tiene poquito. Entonces, apenas está implementando. Puede ser que por eso se den esos casos donde llevan un maestro de otra lengua a tratar de enseñar, en este caso, ¿qué era? Ponle náhuatl y Ajá. otomí, pero incluso hay hasta materiales que no son de la variante. Yo he visto que, no sé, quieren enseñar náhuatl de la Huasteca, donde principalmente yo estudio ahí, pero llevan una variante del centro. Entonces, esa variedad está es muy diferente porque simplemente en el pasado él murió, es del centro Omic, contra él murió en la Huasteca Miji. Entonces, bueno, eso quería entrar un poco al tema para el siguiente capítulo que sería, estaríamos hablando sobre la política del lenguaje y con respecto a diversidad lingüística, qué problemas conllevan la diversidad a las políticas del lenguaje, la revitalización, la educación indígena. ¿Tienen algo último que comentar para finalizar el capítulo? Pues yo querría decir que está bien lo que hemos dicho, estoy de acuerdo con lo que hemos dicho, pero aún todavía estamos ignorando una parte importante de la diversidad lingüística en México, las lenguas de señas. Y también esas tienen sus retos en el sistema educativo y políticas de lenguaje. Entonces, yo diría, Bueno, también hay que manejar. Y entrando al tema que viene después un poco, entonces, cuando decimos diversidad lingüística, también estarían las lenguas de señas, ¿no? Ujú. Ya. Hablaríamos ya no tanto de 68, sino ya hablaríamos De por lo ajá, menos ese es 70 punto. lenguas que se hablan en México, ¿no? Sí, sería Contando al 70. español y a las lenguas. Lengua de señas de maya y Sí. lengua de señas mexicana Sí. y También la lengua de señas americana también cubre parte del territorio nacional, no tiene que ver tanto con Estados Unidos. Y dentro de la política serían también nacionales. Sí, ¿no? Porque dentro del INALI y los derechos lingüísticos, bueno, ese es el tema del siguiente capítulo. Pues a mí me gustaría agregar que este tema de la educación indígena en lenguas indígenas pues conlleva una serie de retos, ¿no? Que no son fáciles a veces serán difíciles de hacer, ¿no? Y mucho dependerá de la situación concreta de cada comunidad y de cada lengua, ¿no? Porque no todas van a tener los mismos problemas o los mismos inconvenientes. Por ejemplo, podemos hablar que, no sé, en una lengua existe más variación entre comunidad y comunidad, y en otra lengua podría existir menos variación en un territorio más amplio. Eso sería un problema. El otro problema sería lo de los profesores, que puede que no sean, que sean hablantes de una lengua indígena, pero no de la comunidad a la que van a estar, ¿no? Donde van a estar. Otra cuestión es la creación de los materiales, también el apoyo lingüístico que se necesita para poder producirlos, ¿no? También la alfabetización en lenguas indígenas. O sea, es todo un tema del que vamos a hablar el próximo capítulo. Yo solo quiero dejar como para suspenso, que se lo lleven y lo reflexionen. No para ustedes, sino para los que nos están viendo. En México ninguna lengua es oficial, todas las lenguas son nacionales. Nosotros fuimos los lingüistas.